Bienvenidos, en esta oportunidad hablaremos de la regla del cociente. Lo primero que tengo que tener en cuenta es que la derivada no es distributiva en la división, por tanto se necesita la regla del cociente. Segundo, que hay unas reglas de derivación que pueden serme útil dependiendo las expresiones que estén en ese cociente. Y tercero, que hay unas derivadas directas que si yo investigo hay tablas de derivadas que también podría utilizar en la regla del cociente para hacer el proceso más rápido. En cuanto a las características, entonces hablamos de la forma, que un cociente pues es de la forma a sobre b, pero además vamos a decir que esa b es diferente de 0 porque si no sería indeterminado, y también que sea diferente de una constante. En este caso, pues, ¿por qué digo que diferente de una constante? Porque si es diferente de una constante, es conveniente usar el cociente, la regla del cociente. Pero si la b es una constante, pues no hay que hacer procesos de más y esa constante la podríamos sacar de la derivada. En cuanto a la base teórica, pues la regla del cociente se resume como lo siguiente. Yo tengo la derivada de dos funciones, una en el numerador y otra en el denominador. Y la derivada de ellas es igual a la derivada del que está en la parte de arriba por el de abajo sin derivar menos el de arriba sin derivar por la derivada del de abajo, dividido entre el de abajo al cuadrado. Visto en otros términos, u y b. Derivada de u sobre b es igual a u derivada por b sin derivar menos u por b derivada dividido entre b al cuadrado. Vamos a proseguir con los ejemplos. Aquí tenemos un ejemplo y lo vamos a desglosar en partes para mirar a ver cómo serían las derivadas. Lo primero que voy a hacer es llamar al de arriba f de x y al de abajo g de x. Vamos a derivar f de x y lo vamos a hacer de manera directa. Derivada de x al cuadrado 2x, derivada de 4x a la 3, 4 por 3 12. Y se disminuye en 1, entonces x a la 2. Ahora vamos a derivar el de abajo. Esta la hago por derivada directa, derivada del seno es coseno de x. Teniendo ya estos términos f de x, g de x, g' y f', pues podría utilizar la regla del cociente. Sin embargo, la voy a recordar. Derivada entonces de f de x sobre g de x es igual a f' de x por g de x menos f de x por g' de x. Dividido todo entre g de x y todo al cuadrado. Entonces, si tengo estos términos, pues lo único que tengo que hacer es ir ubicando cada uno de estos en su posición respectiva. Entonces empecemos. F', aquí lo tenemos. Es 2x más 12x al cuadrado. Siempre que tengamos más de un término ponemos paréntesis. Luego viene g de x. Pero g de x, ¿quién es? Seno de x. Seno de x. Luego viene un menos, luego viene f de x y f de x era x al cuadrado más 4x a la 3. Y viene ¿quién? G' de x, que es para nosotros coseno de x. Dividimos la expresión dividido entre g de x al cuadrado, o sea seno de x al cuadrado. Así entonces ya tenemos la expresión. Lo que nos resta por hacer, pues podríamos tomar el seno y distribuirlo, al igual que el coseno, y pues armar un término de sumas y restas de 4 términos arriba. Pero realmente no es mucha la simplificación, entonces lo vamos a dejar hasta aquí. Ahora vamos con otra expresión. Aquí entonces estamos viendo una nueva expresión, pero en este caso vamos a pasar directamente a la derivada. La derivada entonces sería la derivada del que está en la parte superior.
derivada de x al cuadrado, 2x. Más derivada de 4x, 4. Más la derivada del coseno es menos seno de x. Con esto solamente hemos derivado el que está en la parte superior. Ahora multiplicamos por el de la parte inferior, que es logaritmo natural de x. Menos de arriba sin derivar, entonces tendríamos x al cuadrado más 4x más coseno de x, todo entre paréntesis, multiplicado por la derivada del que está abajo, que directamente por reglas de derivación es 1 sobre x. Y todo esto entonces lo vamos a dividir entre el de abajo al cuadrado. Logaritmo natural de x al cuadrado. Esto entonces nos permite hacer una simplificación bien sencilla y sería la siguiente. Esto es logaritmo natural de x, factor de 12x más 4, rompemos paréntesis, más por menos da menos, seno de x. Y acá en esta parte pues vamos a distribuir el menos y a multiplicar por 1 sobre x. Entonces menos por más da menos. X al cuadrado sobre x da x. Menos por más da menos. Y 4x sobre x pues da 4. Menos por más da menos. Y coseno de x sobre x, pues coseno de x sobre x. Y todo esto dividido entre logaritmo natural de x al cuadrado. Y de esta manera pues ya tenemos nuestro ejercicio resuelto. Vamos a pasar a otra expresión diferente. En este caso entonces tenemos una multiplicación en la parte superior y hay una división en la parte inferior. En este caso entonces sería seno de x por x al cuadrado sobre tangente de x. Pero hay que recordar que tangente de x es igual a seno sobre coseno. Aquí vamos a plantear una ley de orejas para dejar una sola pareja de términos arriba y abajo. Entonces vamos a ponerle al que le hace falta un 1 en la parte de abajo y el que está completo lo dejamos igual, seno de x sobre coseno de x. La ley de las orejas entonces nos invita a multiplicar los extremos y dividirlos sobre la multiplicación de los medios. Ahí por encima pues vamos a notar que como en uno de los extremos vamos a tener este seno multiplicado por el coseno y por la x al cuadrado, cuando dividamos sobre el seno pues no vamos a tener nada más. Entonces ya aplicando la regla de la oreja, esto cambia de forma. Tendríamos entonces igual perdónenme, acá nos faltó el símbolo de la derivada, esto no se nos tiene que olvidar. Lo voy a anotar en cada una de las posiciones. Entonces tendríamos x al cuadrado multiplicado por coseno de x y hubo una simplificación, entonces esto ya dejaría de ser la derivada de un cociente y pasaría a ser la derivada de un producto. En ese caso entonces, recordando la derivada del producto es el primero derivado multiplicado por el segundo sin derivar más el primero sin derivar multiplicado por la derivada del segundo, que en este caso sería menos seno de x. Rompiendo el paréntesis entonces tendríamos 2x coseno de x menos x al cuadrado seno de x. Y de esta manera pues habría concluido nuestro trabajo. Espero que haya quedado un poco más claro el tema y
Como siempre.